Bienvenidas, bienvenidos a una nueva clase de Análisis 1. En la clase de hoy vamos a continuar con el tema de diferenciabilidad de curvas. Entonces voy a recordar el resultado con el que terminamos la clase pasada, que es el siguiente. Teorema. Dice, sea R una curva que tiene dominio en algún intervalo de la recta real a valores en, digamos, R2 o R3. Entonces, si a R de t tiene coordenadas x de t, y de t, y eventualmente, si estuviera yendo a R3, si fuera una curva en el espacio, tendría una tercera coordenada que llamamos z de t. Entonces, R es diferenciable en un cierto tiempo t0 del intervalo y si y solo si cada una de sus coordenadas, como funciones de R en R, como funciones reales de las que veían en el ciclo básico, es derivable. ¿Sí? Si y solo si x, y z son derivables en t0. Entonces, si yo tengo una curva y quiero saber si esa curva es derivable, lo que tengo que hacer es agarrar cada una de sus coordenadas y ver si esa coordenada como función real es derivable. Y en el caso en que sea derivable, cada una de sus coordenadas sea derivable, entonces en ese caso, el vector derivado, ¿sí? El vector derivado R' de t en t0 coincide con el vector que me armo, donde en cada coordenada tengo que derivar las coordenadas del vector R. Algo que parece bastante natural, x' en t0, y' en t0, z' en t0. Bueno, este es un resultado muy cómodo porque me dice cómo calcular el vector derivado de una curva de manera bastante simple. Y nosotros ya vimos en la clase pasada que este vector derivado tiene interpretaciones tanto físicas como geométricas muy importantes. Por ejemplo, si nosotros interpretamos que R es un vector, es una curva que me está dando la posición de una partícula en el espacio para cada tiempo t, lo que está marcando el vector derivado es la velocidad que está llevando esa partícula en cada instante de tiempo t. Ahora, si lo pensamos como una cuestión geométrica, simplemente miramos la curva que describe la imagen de esta función R. Entonces, el vector R' en t0 es un vector que es tangente a la curva en el punto R de t0. Entonces, vamos a tratar de hacer algunos ejemplos donde usemos estos conceptos en algunos casos particulares. Bueno, muy bien. Entonces, ejemplo. Empecemos con un ejemplo bastante simple. Sea R de t igual a t cuadrado, t por e a la menos t, coseno de 2t. Supongamos que tenemos esta curva y me piden hallar el vector derivado R' de t y calcular la recta tangente a la curva en el punto 0, 0, 1. ¿Está bien? Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Bueno, vamos a manos a la obra. Entonces, resolución. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Calcular el vector derivado. Entonces, ¿cómo se calcula el vector derivado? Según lo que dice nuestro resultado teórico, nuestro teorema,
Calcular el vector derivado es simplemente derivar cada una de las componentes. ¿Sí? Entonces, recordemos que r de t, dijimos que tiene esta expresión, que es t cuadrado, t por e a la menos t, coseno de 2t. Entonces el vector derivado va a ser el vector que se forma donde derivo la primera componente, derivo la segunda, derivo la tercera. Entonces tenemos que r' de t, esto va a ser, bueno, ¿cuánto es la derivada de t cuadrado? Es 2t. ¿Cuánto es la derivada de t por e a la menos t? Acá tengo que hacer una regla del producto. La derivada de t, que es 1 por e a la menos t sin derivar, más t sin derivar por la derivada de a la menos t. Ahí es una composición, es la derivada del exponencial, que es la exponencial, evaluada en menos t, por la derivada de menos t, que es menos 1. Y después tengo que calcular la derivada del coseno de 2t, la derivada del coseno es menos seno, tengo que evaluar en 2t, por la derivada de 2t, que es 2. Y si pasamos un poquito en limpio de esto, me quedó 2t. Acá podemos sacar e a la menos t factor común de 1 menos t. ¿Sí? Este más con este menos y más este menos. Y en la última coordenada tengo menos 2 por el seno de 2t. Muy bien. Entonces ahí calculamos el vector derivado de la curva para cada instante de tiempo t. Pero ¿qué me pide el ejercicio? En la segunda parte me pide algo más. Me pide que halle la recta tangente a la curva en el punto 0, 0, 1. Para eso, lo que tenemos que primero verificar es que el punto 0, 0, 1 sea un punto de la curva. Entonces la primera pregunta es si el 0, 0, 1 pertenece a la curva C, que es el conjunto de todos los puntos R de t con t en R. Y para ver esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver si el 0, 0, 1 es el resultado de hacer r de t para algún instante de tiempo t. Entonces, bueno, esto sería una pregunta. Primero que tenemos que verificar es esto. Y para verificar esto decimos, bueno, 0, 0, 1 debería ser igual a r de t, que es t cuadrado, t por e a la menos t, coseno de 2t. Y para que eso se verifique, tienen que verificarse la igualdad en cada una de las coordenadas. Y esto va a ocurrir si, solamente si, 0 es igual a t cuadrado, 0 es igual a t por e a la menos t, y 1 es igual al coseno de 2t. Bueno, y lo que uno se pregunta ahora es si existe algún valor de t tal que esa igualdad se cumpla. Bueno, en la primera ecuación, de la primera ecuación que está acá, uno saca de esta, t tiene que ser igual a 0, es el único valor de t que verifique esa primera ecuación, y simplemente chequeamos que si reemplazo t igual a 0 en las otras dos ecuaciones, se cumple la igualdad, se verifica la igualdad. Acá cuando pongo t igual a 0 se cumple, y acá me queda el coseno de 0, que es 1, así que se cumple. Entonces de acá lo que deducimos es que el 0, 0, 1 es igual a r en el tiempo 0. Entonces el punto es un punto de la curva y más aún la información extra que sacamos es que sabemos en qué instante de tiempo r pasa por el punto 001, que eso va a ser importante ahora en el cálculo de la recta tangente. Muy bien, si usamos la teoría que desarrollamos la clase pasada, la ecuación de la recta tangente, entonces luego la recta tangente la escribimos en forma paramétrica, va a ser un parámetro lambda. ¿Quién es el vector dirección de la recta tangente? Tiene que ser el r' en el tiempo 0, que es el tiempo por donde pasamos por ese punto, más el punto de pase, que es el r de 0. Donde lambda es un parámetro que toma todos los valores reales. Muy bien, r de 0, este ya lo conocemos, este r de 0 es el 001. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular cuánto vale r' de 0.
Para calcular R' de 0, nosotros ya calculamos previamente el valor de R' de t para todo tiempo t. Entonces solo nos queda evaluar R' de 0. Entonces, si donde dice t reemplazo por 0, R' de 0, ¿qué me quedó? Primer coordenada, 0. Segunda coordenada, bueno, e a la 0 es 1, me queda 1. Y tercera coordenada, tengo menos 2 por el seno de 0, que es 0, o sea, 0. Entonces mi vector dirección es el 0, 1, 0, con lo cual la recta tangente, esta recta llamémosla L, entonces L va a ser lambda por el 0, 1, 0, más el 0, 0, 1. Bueno, un tema importante a considerar es siempre que vemos un concepto nuevo, tratar de relacionarlo con conceptos que ya tenemos preadquiridos. El caso de curvas y rectas tangentes a curvas se relaciona también con algo que vieron en el CBC, que es funciones de una variable, gráficos de funciones de una variable y rectas a gráficos de una variable. Entonces voy a explicar a qué es lo que me refiero con relacionar ambos conceptos. Cuando tenemos una función de una variable, este es x, este es y digamos que tenemos acá mi función f de x. Entonces, ustedes para este tipo de funciones, de gráficos, vieron en el CBC una manera de hacer el cálculo de rectas tangentes. Entonces, si este punto es x0 y este que está acá es f de x0, ¿sí? ¿Cómo calculan la ecuación de la recta tangente que pasa por este punto? Que sería esta recta que está acá, esa recta L. Entonces la recta tangente L, eso lo vieron en el ciclo básico, L se calcula de la siguiente manera, que es I igual, y ponían el valor de la derivada en x0, esa era la pendiente de la recta tangente, y después es por x menos x0 más f de x0. ¿Está bien? Esta es una recta que cuando x es igual a x0, y es igual a f de x0, es decir, pasa por este punto, y la inclinación de la recta a la pendiente viene dada por la derivada. Entonces, esto es lo que vieron ustedes en el ciclo básico. Y nosotros ahora vimos un concepto de recta tangente a curvas levemente diferente, si quieren, que es esto. Ustedes ahora tenemos el plano de xy. Tenemos entonces nosotros una curva que puede o no ser el gráfico de una función, ¿sí? Y cuando me paro en un punto de la curva, digamos este, que está acá, acá tenemos ahora nuestra recta tangente, ahí me queda mejor, L. Entonces esta recta tangente L, en este caso, la escribimos en forma paramétrica, y la ecuación de la forma paramétrica es lambda por R' en T0 más R en T0. Entonces son dos conceptos que los vimos de manera paralela, ¿no? Por un lado está lo que vieron en el CBC, por otro está lo que vimos nosotros recién en el curso. Ahora, cuando tenemos el gráfico de una función, ese gráfico de una función también es una curva en el plano. Entonces, de alguna manera, a este ejemplo, a este caso, cuando es la curva es el gráfico de una función, deberíamos poder verlo con esta óptica, con la óptica de una curva paramétrica y la ecuación de la recta de la curva paramétrica. Pero la recta tangente es la recta tangente, debería darme la misma ecuación recta, la misma ecuación de la recta, ya sea que la vea como el gráfico de una función o ya sea que la vea como una curva paramétrica. Entonces quiero que hagamos esa cuenta ahora. Quiero que veamos que si tenemos el gráfico de una función de una variable, si yo la enfoco como una recta paramétrica, la recta tangente que encuentro es la misma que ya teníamos de antes. Bien, entonces para hacer eso tenemos que ver cómo puedo el gráfico de una función describirlo como una recta paramétrica. Bueno, eso lo vimos unas clases atrás, ¿sí? Entonces, si C es el gráfico de f de x, de f, de mi función f, entonces esa curva se puede parametrizar, tiene una manera de parametrizarla medio estándar,
¿Está bien? Esta curva puede parametrizarse como... Y no sé si recuerdan, lo que uno hacía es, a la variable x le daba el número del parámetro, que podemos llamarlo t, o podemos seguir llamándolo x, y a la coordenada y la parametrizamos con f. Entonces, por ejemplo, una forma, si seguimos la notación usando el parámetro t, como venimos ahora, uno definiría r de t, que es mi curva paramétrica, su primera coordenada es t, su segunda coordenada es f de t. Entonces, a medida que t recorre todos los números reales o todo el intervalo donde está definida mi función f, esto me va a estar describiendo, la curva que va a estar describiendo r es exactamente el gráfico de la función. Entonces, si ahora toman t en el punto t igual x0, yo quiero ahora hallar la ecuación de la recta tangente, pero vista como curva paramétrica, sigo acá, entonces luego la recta tangente en t igual x0, sé que suena un poco feo decir t igual x0, en general pone tt0 o xx0, pero bueno, se entiende, porque estamos mirando esta situación, donde me paro en este tiempo, el tiempo t corresponde con los x. Entonces, según esta ecuación que tengo acá, ¿cómo es la ecuación de la recta paramétrica? Va a ser que L va a ser lambda por, bueno, R'. ¿Quién es R'? Voy a escribir acá la ecuación de R'. ¿Quién es R' de t? Esto es, cuando derivo me queda 1, y cuando derivo la segunda coordenada es f' de t. Entonces, ¿qué tengo que poner acá? R' en x0. Si pongo R' en x0, el vector que me queda es el vector 1, f' de x0. Más, y ahora R de t0. T0 es x0, ¿no? Vamos a poner acá en t0 igual a x0. ¿Quién es? Acá donde dice t tengo que poner x0. x0, f de x0. Entonces esta es mi ecuación paramétrica de la recta. Lo que quiero mostrar ahora es que la ecuación paramétrica de esta recta se puede expresar cartesianamente como esta ecuación que está acá. Entonces vamos a hacer eso. Bueno, entonces, ¿cómo podemos ver que esa forma paramétrica tiene esa ecuación cartesiana que teníamos antes? Bueno, esta es una forma, algo que ustedes ya vieron en el ciclo básico. Entonces lo que uno hace es la ecuación paramétrica que tenemos acá, vamos a ver qué nos queda en la coordenada x y qué nos queda en la coordenada y. Entonces en la coordenada x me queda lambda más x0 y en la coordenada y nos va a quedar lambda por f' de x0 más f de x0. Entonces lo que estamos diciendo es que este es la coordenada x y que esta es la coordenada y. Muy bien. Entonces de la primera ecuación lo que uno hace ahora es eliminar el parámetro, básicamente. Entonces de esta ecuación de que x es igual a lambda más x0, lo que uno saca es que entonces lambda es igual a x menos x0. Y si vamos a la segunda ecuación, en la segunda ecuación tenemos que y es igual a lambda por f' de x0 más f de x0. Entonces el parámetro lambda habíamos deducido de la primera ecuación que era x menos x0. Entonces esto me quedó, reordenando los términos, f' de x0 por lambda, que es x menos x0, más f de x0, que es exactamente la ecuación que habíamos visto en el ciclo básico cuando mirábamos la ecuación de la recta tangente al gráfico de una curva. Esto que hice yo recién, vamos a volver a hacerlo en varias ocasiones en el curso. Cuando nosotros vemos un concepto nuevo, pero que extiende conceptos ya relacionados, es qué relación hay entre lo que vimos ahora y lo que veíamos antes. Al igual que decían con funciones de una variable, cuando querían calcular derivadas,
eran muy útiles las reglas de derivación, porque uno necesita después, una vez que sabe derivar algunas funciones elementales, saber qué pasa cuando uno hace operaciones con esas funciones elementales y saber cómo operar. Bueno, así como tenemos las reglas de derivación para la suma, para el producto, para el cociente, etcétera, la composición de funciones de una variable, también vamos a tener nuestras reglas de derivación para curvas. Y vamos a ver que no hay ninguna sorpresa, todas las reglas de derivación es lo que uno espera que sea. Pero vamos a repasarlas cómo son esas reglas. Entonces las reglas de derivación van a decir lo siguiente. Si yo supongamos que tengo dos curvas, ¿sí? Vamos a llamarlas U de t y B de t, dos curvas. Vamos a necesitar también, bueno, dos curvas entonces. Primero, ¿cómo se deriva la suma de dos curvas? Bueno, no estoy escribiendo obviamente las hipótesis, es que U y B son dos curvas que son diferenciables en el punto, eso va a estar implícito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la suma? Si ustedes agarran la suma U más B y a esto le quieren calcular el vector derivado en t, bueno, como ustedes imaginarán, esto no va a ser otra cosa que el vector derivado de U en t más el vector derivado de B en t. Es decir, la suma de la derivada es la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Así como valía para funciones, también vale para curvas. Y se deduce de lo anterior, porque una vez que sabemos que es derivar componente a componente, como cada componente es una función de una variable, donde ahí la suma verifica la regla de la suma, y la suma de vectores es sumar coordenada a coordenada, bueno, ustedes pueden tratar de ver cómo se hace esta demostración, es realmente muy sencilla. Segundo, es que si yo tomo un numerito lambda, un número real cualquiera, y yo hago lambda por u y miro el vector derivado en t, esto es lo mismo que hacer lambda por el vector derivado de u. O sea, el producto por escalar se porta muy bien, también se deduce del anterior, es muy sencillo. Bueno, 3. ¿Qué pasa ahora si yo lo que tomo es, multiplico por un escalar, pero el escalar ahora, el lambda que tengo, no es un número fijo, sino es una función de t. Entonces, si tenemos ahora una función f, es una función de R en R, entonces yo quiero hacer f de t por u de t prima. Bueno, ¿cómo derivo? Bueno, vale la regla del producto. Vale la regla del producto, que es lo que uno espera. Esto va a ser la función f' por el vector u sin derivar, más la función sin derivar por el vector derivado de u. Hasta ahora todo es muy esperable, no hay ningún problema, son las operaciones estándar, y todo se deduce de que cuando uno pasa coordenada a coordenada, ahí lo que tiene son funciones como tenía en el ciclo básico y las reglas de derivación son las mismas. Pero ahora, con funciones vectoriales, hay dos operaciones nuevas que podemos hacer, que son las operaciones de vectores, que está el producto escalar y el producto cruz. Entonces queremos saber qué pasa cuando yo quiero derivar un producto escalar y un producto cruz. Eso va a ser algo muy útil en el futuro. Entonces tenemos acá nuestra regla 4 y la regla 5. La regla 4 me dice, bueno, si yo agarro U, hago el producto escalar con B, el producto punto, y lo derivo en T, ¿cuánto vale? Y ahora si agarro el vector U, hago el producto cruz con el vector B, y esto calculo el vector derivado en T, ¿cuánto vale? ¿Sí? Esto es lo que tenemos que ver ahora. Estas son operaciones nuevas. Nuevas, pero cuando las miramos tampoco son tan nuevas, porque tanto el producto cruz como el producto vectorial se calculan haciendo sumas y productos de sus coordenadas. Entonces, bueno, es un poco de trabajo. Vamos a hacer la demostración de alguna de estas ahora. Pero acá lo que uno ve es que en ambos casos se verifica la regla de Leibniz del producto. Eso es algo bastante maravilloso y sorprendente, pero se verifica la regla del producto. ¿Qué significa eso? Acá, ¿cómo se calcula esta derivada? Es la derivada de u
producto escalar, el vector b sin derivar, evaluado en t, más el primero sin derivar, producto escalar, el vector derivado del segundo, evaluado en t. La regla de Leibniz. Derivo uno por el otro sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Fíjense una cosa, que este es un vector, pero el producto a punto es un número. O sea, esto es una función real de las del CBC. Entonces digo que la derivada de esa función real se construye de esta manera. Este es un vector, producto a punto es un escalar. Este es un vector, producto a punto es un escalar, suma de escalares. Pero lo maravilloso de esto para mí es que un producto se deriva como si fuera un producto de números. Se deriva usando la regla de Leibniz. Sigue valiendo. ¿Qué pasa con el producto cruz? Este es un vector, el resultado de un producto cruz vuelve a ser un vector, o sea, este prima es un vector derivado, o sea, el resultado de todo esto tiene que darme un vector. ¿Cómo se calcula? Bueno, asombrosamente sigue siendo cierta la regla de Leibniz. Es decir, ¿cómo se calcula esto? Tengo que mirar el vector derivado de u, el b sin derivar, y hago el producto cruz de estos dos, más, y ahora es el primero sin derivar por el derivado del segundo. U por b' evaluado en t. O sea, para ambos productos que tenemos de vectores, tanto para el producto cruz como para el producto escalar, sigue valiendo la regla de Leibniz de derivación. A mí, así en una mirada un poco ingenua sobre esto, parece muy asombroso que la regla sigue valiendo. Cuando uno examina un poco más en profundidad, se da cuenta que no es tan asombroso, sino simplemente porque estas operaciones entre vectores se calculan haciendo operaciones entre sus coordenadas. Y para sus coordenadas sí tenemos la regla de Leibniz para el producto, y de ahí se deducen para esto. Pero de todas maneras no deja de ser muy agradable que sea cierto. Bueno, vamos a hacer un poco de teoría ahora, de demostraciones. No voy a demostrar las 5 propiedades porque sería muy, muy tedioso. Vamos a elegir una, voy a elegir la más usada, la que más vamos a usar, que es la 4. Estas son muy elementales y yo les sugiero a ustedes que intenten hacer de ejercicio la 5, que sale haciendo ideas muy similares a lo que yo voy a usar ahora en la 4. Entonces veamos demostración de la regla 4. Bueno, muy bien. ¿Cómo se demuestra esto? Obviamente vamos a reducir la validez de esta regla de Leibniz para el producto de vectores, que sabemos que vale la regla de Leibniz para la derivación para funciones escalares, para funciones como de una variable. Entonces, para eso tengo que darle valores a las coordenadas de u y valores a las coordenadas de b. Entonces, a u de t vamos a escribirlo en coordenadas como f1 de t, f2 de t y f3 de t. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que sus coordenadas son f1, f2 y f3. Y a b de t vamos a hacer que sus coordenadas las vamos a llamar g, g1, g2, g3. Esto va a ser g1 de t, g2 de t y g3 de t. Muy bien. ¿Qué tengo que hacer yo? Acá me dice, primero hace u producto escalar b y al resultado derívalo. Entonces hacemos u producto escalar b. ¿Cuánto vale u producto escalar b? Bueno, como se define el producto escalar es hacer f1 por g1 más f2 por g2 más f3 por g3. Entonces esto es f1 de t, g1 de t, más f2 de t, g2 de t, más f3 de t, g3 de t. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Derivar. Bueno, esto es lo que les decía. Ahora, cuando yo quiera derivar esto, tengo que derivar esta expresión que está acá, que será larga, pero es bastante simple, porque es suma y producto. Y ahí puedo usar las reglas de derivación usuales. Entonces vamos al otro pizarrón a hacer esa cuenta. Bueno, entonces, cuando hago u
por b' de t, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar esta expresión que está acá. Bueno, ¿cómo derivo? La derivada del primer término, del primer sumando, es f1'. Si me perdonan, no voy a escribir la dependencia en t, porque se me hace un choclazo. Vamos a escribir todo, la dependencia en t va a estar implícita. Entonces, f1' por g1 sin derivar más f1 sin derivar por g1' más. Esto que escribí acá se corresponde con el primer sumando de esta expresión. Ahora vamos a pasar al segundo sumando. Entonces tenemos f2' por g2 más f2 por g2'. Y ahora tenemos lo mismo para el tercer sumando, más f3' por g3 más f3 por g3'. ¿Está bien? Ahí terminamos. Voy acá a marcar, este es el primer sumando, este era el segundo sumando y este era el tercer sumando. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a reordenar esta suma. ¿De qué manera? Voy a poner primero, en primer orden, todas las que tienen alguna f derivada con una g sin derivar. Y voy a dejar para el final todas las que tienen las f sin derivar con las g derivadas. Entonces, ¿qué voy a tomar? Este término viene primero. f1' por g1 más. Voy a marcarlo acá en amarillo. Este término primero. Lo agrupo con este. f2' por g2 más. Y ahora viene este que está acá, el tercero. f3' por g3 más. ¿Qué me queda ahora? Me quedan todas las otras, que es las f sin derivar con las g derivadas. ¿Sí? Voy a marcar, este es el amarillo. Y ahora en este marrón aparece ese primer término. ¿Quién es? Es f1 por g1' más. Ahora viene este término que está acá. Que es f2 por g2' más. Y por último este término final, que es f3 por g3'. Y este es el siguiente término. Este es el que tiene todas las f sin derivar con todas las g derivadas. Bueno, ya hicimos un gran paso. ¿Y qué observamos ahora? Este amarillo lo podemos escribir como un producto escalar. Este es el producto escalar del vector que tiene f1', f2', f3', producto escalar g1, g2, g3. Y este término siguiente, que tiene las f's sin derivar y las g's derivadas, lo podemos escribir también como un producto escalar. Es el producto escalar que tiene las f's, producto escalar, las g's primas. g1', g2', g3'. Bueno, y ahora es solamente darse cuenta de que esto es exactamente lo que nosotros queríamos, porque este no es otra cosa que u' por este es b más este es u por, y este que está acá es b'. Y ahí tenemos la regla de Leibniz para el producto escalar. ¿Está bien? Entonces, como ven, bueno, pues es una cuenta que uno tiene que hacer, pero es simplemente expresar las coordenadas y usar las reglas de derivación que tenemos para funciones escalares. Y de eso se deduce la regla que tenemos para el producto. Exactamente igual se prueban todas las reglas de derivación.
Vamos a ver ahora una aplicación muy interesante de las reglas de derivación. Vamos a usar sobre todo la regla que demostré, la regla del producto escalar, que tiene esta consecuencia bastante piola, que es la siguiente. Entonces, corolario. El corolario dice así: en todo movimiento circular, la velocidad es perpendicular a la posición. Entonces, en todo movimiento circular, la velocidad es perpendicular a la posición. Bueno, vamos a tratar de poner este enunciado en términos matemáticos, pero es una consecuencia bastante importante. Bueno, ¿qué sería esto? ¿Qué es un movimiento circular? Un movimiento circular es un movimiento de una partícula, pero que en cualquier instante del tiempo nunca se sale de un círculo, siempre está sobre el mismo círculo. ¿Esto qué significa? Uno dice, bueno, sí, R de t es la descripción del movimiento, ¿qué quiere decir que sea circular? Que nunca se salga del círculo. Bueno, si tenemos acá, hay un círculo, donde para cualquier instante de tiempo t, por acá vive R de t. R de t no sé qué hace, puede ir para adelante, para atrás, ir girando, pero nunca se sale de la circunferencia. ¿Está bien? Puede empezar y rápido, después frenarse, volver, pero que el movimiento sea circular es que siempre esa trayectoria se queda en el círculo quieta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces, cuando miro el módulo del vector R de t, este módulo siempre vale lo que valga este radio. Este radio llamémoslo R sub 0. Esto es R sub 0. Para cualquier tiempo t, esto se está moviendo, pero nunca se sale de la circunferencia. Esto vale para todo tiempo t. Bueno, eso es lo que tenemos con un movimiento circular cualquiera, un movimiento circular arbitrario. Para cualquier tiempo t siempre se queda en el círculo. Y nosotros, ¿qué es lo que nos dice que tiene que pasar? Es que la velocidad es perpendicular a la posición. Entonces lo que debemos ver, que la velocidad es el vector velocidad R' de t, es perpendicular a R de t. ¿Sí? Acá geométricamente sería, si yo miro acá, más o menos, si me quedó más o menos bien ahí, digamos que este es R' de t y este ángulo tiene que ser recto. El ángulo que forman la posición con la velocidad siempre tiene que formar un ángulo recto. Bueno, pero nosotros tenemos un criterio para establecer perpendicularidad. ¿Cuál es el criterio para perpendicularidad? Es que el producto escalar sea cero. Es decir, que R' de t, producto escalar R de t, tiene que ser igual a 0 para todo tiempo t. Bueno, entonces ahora tenemos escrito en términos matemáticos lo que nosotros tenemos que verificar. Si tenemos una curva R de t que tiene la propiedad de que su valor absoluto siempre es R0 para todo t, entonces lo que tengo que probar es que cuando calculo R' por R, eso me da 0. Bueno, vamos a ver cómo se hace eso.
Bueno, y la forma más simple, a mi criterio, de poder hacer esta demostración, usando las reglas de derivación, es recordar cómo se calcula el valor absoluto. En general sabieron que el valor absoluto siempre es una raíz cuadrada, entonces lo que uno suele trabajar es con el valor absoluto al cuadrado para sacarse de encima la raíz cuadrada. Entonces nosotros cuando calculamos el módulo de R0, de R de t, perdón, al cuadrado, esto por definición es el producto escalar de R de t por R de t. Y esto sabemos que es, bueno, como el valor absoluto era R0, al cuadrado es R0 cuadrado. Y esto se verifica para todo t. Bueno, si tenemos una igualdad que se verifica para todo t, entonces cuando yo derivo de este lado tiene que ser igual a la derivada de este lado. Bueno, entonces, si yo calculo R, producto escalar R' de t, esto tiene que ser igual a la derivada de R0 al cuadrado. Pero estoy derivando respecto del tiempo t, y el radio es fijo, no depende de t. Estamos diciendo que el radio siempre es igual, o sea, es una constante. Cuando derivo una constante me da 0. Esto tiene que ser igual a 0. Bueno, y aquí es donde voy a usar la regla de derivación. ¿Cómo se deriva un producto? Regla de Leibniz, que vimos que vale para producto escalar, va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. O sea, este término que está acá va a ser R' por R sin derivar, más R sin derivar por R'. Y esto tiene que ser igual a 0. No escribo la dependencia en t, está implícito, ¿no? R y R' dependen de t. Bueno, pero R' y R o R' son iguales, ¿no? El producto escalar es conmutativo. Entonces de acá lo que tengo es que 2 veces R por R' es igual a 0, o sea, R por R' tiene que ser 0, que era lo que queríamos ver. Entonces en todo movimiento circular siempre la velocidad y la posición son perpendiculares. Muy bien. Para terminar la clase, quiero hacer una observación respecto a lo que hablamos de rectas tangentes. Siempre que uno tiene una curva, nosotros lo que vimos es que si R de t es una trayectoria, es una curva, entonces lo que sabemos es que la recta tangente es L lambda por el vector derivado en t0 más R en t0. Entonces esa es la ecuación paramétrica de la recta tangente, pero esto tiene una pequeña excepción que hay que tener en cuenta, que esta es la ecuación de una recta tangente siempre y cuando este vector, el vector dirección, el vector derivado, no sea el vector nulo. Porque si R' es el vector nulo, si este es 0, esto no es una recta, sino es simplemente un punto, no tengo la ecuación de la recta. Entonces, esta va a ser la ecuación de la recta tangente siempre y cuando el vector derivado no sea 0. Esto ocurre si R' de t0 no es el vector 0. Bueno, ¿qué pasa cuando el vector derivado es 0? Entonces, para eso quiero que veamos un ejemplo. Mi ejemplo es la siguiente curva. Bueno, quiero que observen que esta curva es una curva muy buena en un sentido, en el sentido de análisis del CBC, si quieren, en el sentido en que tanto su primera coordenada como su segunda coordenada son funciones que no presentan un problema. O sea, yo las puedo derivar, las funciones son continuas, son derivables, son funciones que son muy bonitas, son funciones trigonométricas elevadas al cubo, ¿sí? Su dominio son todos los reales, no tienen mayores dificultades. Ahora, si yo calculo el vector derivado de esta función, ¿cuánto vale? Este vector derivado va a valer, si yo acá aplico la regla de la cadena, es 3 coseno cuadrado de t por la derivada del coseno, que es menos el seno de t.
Y cuando quiero derivar la segunda coordenada me queda 3 por el seno cuadrado de t por la derivada del seno, que es el coseno de t. Muy bien. Entonces, este vector derivado, en cada instante de tiempo t, para cada tiempo t, me va a estar dando el vector dirección de la recta tangente. Ahora, ¿qué pasa si t es igual a 0? Por ejemplo, si t es igual a 0, cuando yo quiero calcular el vector derivado r' en 0, ¿cuánto vale esto? Bueno, coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. O sea, en la primera coordenada tengo 0, y cuando vengo a la segunda coordenada, seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, 0 por 1 es 0. O sea, el vector derivado en el origen, en el tiempo t igual 0, se anula. ¿Qué quiere decir esto entonces? ¿Qué podemos decir de la recta tangente a esta curva en el tiempo t igual 0? Bueno, en principio no podemos decir nada. Este vector no puede ser la dirección de una recta tangente. No sabemos si esta curva va a tener recta tangente o no. Bueno, yo lo que les dejo de ejercicio a ustedes es que usen el GeoGebra para tratar de graficar esta curva. Y después de que grafiquen esta curva, ustedes vamos a ver en la próxima clase, un poco más adelante, qué consecuencias tiene esto. ¿Qué podemos decir de la recta tangente de esta curva en tiempo t igual 0? Bueno, y con esto terminamos la clase de hoy. Nos vemos la próxima.